ciencias básicas simplemente piensan de que, oh, es algo aburrido, que no quiero hacer o solamente lo voy a aprender para pasar el año, ¿ok? Pero si no se tienen las bases, después es más difícil comprender las cosas. Las ciencias básicas son muy importantes, ¿ok? Si no se sabe la parte de fisiología, anatomía, fisiopatología, embriología, una vez que llegan a la parte clínica es más complicado porque van a aprender qué medicamentos dar, van a aprender qué tratamiento dar, pero no van a entender muy bien el por qué. Y ahora que la industria farmacéutica mueve tanto dinero en todo el mundo, tienen que saber preguntarse ustedes mismos, ¿de verdad el nuevo fármaco sirve o no? ¿O es solamente porque es más caro? Por el hecho de que sea más caro no significa de que es mejor. El fármaco que es nuevo no significa que es mejor. Una vez que recién el fármaco entra al mercado, se considera la fase 4 de investigación, que es donde se van a reportar los efectos adversos reales en la vida diaria de los pacientes. Porque cuando se hacen los estudios, solamente estudian el fármaco por sí solo. En la vida real, al paciente se le da un fármaco y están tomando 5, 10 fármacos más. Entonces, allí vemos las interacciones reales. Entonces es muy importante que cuando estén estudiando y estén viendo las células que están en las paredes endoteliales, en las paredes de otros vasos, qué son las características importantes de esa célula. ¿Okay? Entonces he puesto una figura chistosa aquí que me parece que es básicamente lo que hacemos. Somos científicos porque tenemos que saber el por qué. También somos investigadores. Cada vez que tengan un paciente, tienen que tener una mente amplia, no una visión tubular. Tener diferenciales, diagnósticos diferenciales es muy importante. Aquí en Estados Unidos hay un sistema que no existe en Perú, que tenemos lo que se llaman enfermeras practicantes. Son simplemente enfermeras que hacen 1 o 2 años más de formación y comienzan a ver pacientes en las clínicas, ¿okay? O en los consultorios. Como se pueden imaginar, no es lo ideal, porque hay muchos diagnósticos que se pierden. Si alguien les enseñó a ellas de que, oh, falta de aire es neumonía, entonces viene un paciente que no puede respirar bien y les dan antibióticos y quizás tiene falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que diferencia a los médicos del resto de personas como enfermeras practicantes aquí o asistentes de los médicos, porque nunca van a tener toda la formación que ustedes están teniendo. No van a haber hecho ciencias básicas por 4 años. No tienen la base de fisiología o fisiopatología o la enfermedad. Simplemente prescriben un medicamento y eso es, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas importantes de por qué tienen que enfocarse mucho en las ciencias básicas en estos primeros años. Y ya después van a poder ver pacientes, ¿ok? Pero no se apuren, ya va a llegar con calma. Entonces, esto es básicamente lo que voy a hablar hoy día. Ese es el índice de lo que vamos a revisar. Vamos a tener una breve revisión de embriología y anatomía porque los cursos más complejos los van a llevar separados. Voy a hablar qué es el nefrón o la nefrona, todas las partes. Tenemos los túbulos, la parte vascular, el corpúsculo renal, la inervación y otros conceptos que me parecen importantes, que el riñón también viene a ser un órgano endocrino. Voy a hablar brevemente de la distribución de fluidos y del transporte de agua y solutos. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones del riñón. La primera función es filtrar. Va a eliminar productos metabólicos y toxinas en la orina. Otra función es regular fluidos, el balance de electrolitos, el balance de ácido-base. Y otra función es la producción o activación de hormonas. En este caso, ayuda con la presión arterial, el flujo sanguíneo, la formación de glóbulos rojos y el metabolismo del calcio. Ahora, ¿qué son los riñones? Los riñones son órganos retroperitoneales que se encuentran entre las vértebras torácicas 12ª y la tercera lumbar. El peso aproximado es entre 125 y 170 gramos en varones, ¿ok? Y yo estoy poniendo XY porque ahora que están con todo el movimiento trans de todas partes del mundo, es importante saber en realidad cuál es la biología del paciente, ¿ok? En mujeres es de 115 a 155 gramos. Y el tamaño generalmente va entre 11 y 12 centímetros por 5 a 7 por 2 a 3. Una regla que a mí me enseñaron es que generalmente el riñón de cada persona es el tamaño del puño, ¿ok?
Entonces, personas grandes van a tener riñones. Son las arterias arcuatas, que son las importantes que llegan al riñón, parecen un arco. Aquí tenemos los cálices, que es lo que viene, la pelvis se abre hacia la pelvis renal. Esa es la unión córtico-medular. Aquí también hay algunas nefronas, ¿ok? Ese es un esquema de lo que vienen a ser los uréteres y la vejiga. Los uréteres van a ingresar en estos puntos de la vejiga y con la uretra forman lo que es el trígono vesical. Y los uréteres están formados por músculo liso. Entonces tenemos el origen, va a ser la pelvis renal distal, lo que habíamos visto en la figura anterior. En esta figura, esta va a ser la pelvis, aquí es donde se origina. Van a ingresar en la porción posterior de la vejiga, que es lo que habíamos visto en esta figura. Y generalmente es 1 o 2 centímetros encima y lateral al orificio de la uretra. ¿Okay? Y eso es lo que les decía, forman el trígono vesical. Normalmente tienen entre 28 y 34 centímetros de longitud. El diámetro puede ser entre 1.8 y 3 milímetros. Y la contracción del músculo ureteral es similar a de cualquier otro músculo liso. Ahora, la presión hidrostática normalmente va entre 0 a 5 centímetros de agua en la parte cuando está en basal. Pero cuando hay peristalsis, esto puede subir hasta 20 o 80 centímetros de presión de agua. Y eso es importante porque si alguien tiene una piedra en los riñones, entonces la presión va a estar elevada constantemente porque hay peristalsis permanente. Las ondas peristálticas se originan en el marcapaso eléctrico en la porción proximal de la pelvis renal. Si hay un bloqueo, se va a producir lo que es hidronefrosis. Ya hay varios grados de hidronefrosis, la dilatación de los riñones. ¿Okay? Si es muy extremo y se mantiene por horas, entonces el paciente realmente puede perder su función renal. Ahora, la vejiga tiene un epitelio de transición y esto va a recubrir todo el lumen, toda la parte de que está en contacto con la orina. El músculo detrusor son básicamente 3 capas no muy bien definidas de músculo liso. ¿Okay? Y esto forma la mayor parte de la pared de la vejiga. La uretra está en el extremo inferior del trígono. Tenemos de que hay un esfínter interno, que es parte de la pared de la uretra posterior, contiene fibras musculares lisas y tejido elástico. Y el esfínter externo es un esfínter voluntario. Este tiene fibras musculares estriadas, principalmente de contracción lenta. Esta es una tabla que les estoy poniendo de cómo es la inervación y el tipo de músculo. El esfínter interno de la vejiga tiene un músculo liso. Viene del nervio hipogástrico y generalmente es autonómico, no lo controlamos. El esfínter externo es tipo esquelético, viene del nervio pudendo y esto es somático. Entonces, esto es lo que se controla. ¿Okay? Esto es lo que los niños aprenden a controlar. La inervación es simpática y parasimpática, autonómica y somática o voluntaria, que vemos en el esfínter externo. La voluntaria se origina en los segmentos S2 a S4 y vienen por el nervio pudendo. ¿Okay? Esto utiliza neuronas motoras y controlan el músculo esquelético del esfínter externo. Este es un gráfico que lo puse aquí para que lo revisen después. No vamos a entrar en todos los detalles, pero me pareció que es un buen gráfico. La mayoría de la información que he obtenido es de este libro que se llama Medical Physiology, Boron and Botleb. Hay algunas versiones antiguas que están disponibles. Ahora casi todo está libre en internet. Entonces, si buscan y escriben PDF, van a encontrar el libro. Yo había estudiado con Guyton cuando estaba en la universidad, pero mi esposo, él es americano y él tenía este libro. Entonces lo revisé y me pareció muy bueno. Me parece que está muy bien estructurado, tiene muchos esquemas y es bonito leer otra vez cuando las cosas están ordenadas y claras. La vejiga. Tenemos un estudio que se llama cistometrograma. ¿Okay? Entonces, esto básicamente mide la relación que hay entre el volumen y la presión. Aquí tenemos la presión de la vejiga, que va a ser alta cuando el volumen es alto, ¿verdad? 500. 300 es el punto de corte que se utiliza para evaluar a los pacientes en la clínica cuando se les hace el estudio, por ejemplo, un ultrasonido pre y post, que queremos ver si es que están reteniendo orina.
principalmente en los varones mayores que tienen problemas de próstata. Entonces, si se hace un ultrasonido cuando la vejiga está llena, pueden tener 500 mililitros. Después se les pide de que vayan a vaciar la vejiga. Si regresan y el volumen que están reteniendo es más de 300 mililitros, entonces lo tenemos que referir al urólogo porque es algo considerable de orina que se está reteniendo. Pero si el volumen es menos, simplemente se puede dar un manejo médico o hacer un seguimiento. ¿Okay? Entonces, eso es importante recordar. En el riñón mamífero tenemos un pronefros, que es la parte inicial de cómo se desarrolla el riñón. Tenemos el mesonefros y después tenemos el metanefros, ¿ok? Entonces, el riñón del adulto viene de esta zona que se llama el metanefros, ¿ok? Los estudios han hecho bastante riñones de ratón y para entender cómo funcionan los riñones de humanos, porque los mamíferos tenemos riñones que son muy similares. Entonces, tenemos que en la diapositiva anterior, que era el pronefros, que aparecen más o menos al segundo día, en el ratón es al día 9. El metanefros tenemos de que están apareciendo las yemas ureterales más o menos entre el día 28 y el día 32 de nosotros, y en los ratones hacen más o menos el día 10. La generación de los nefrones comienza más o menos en el día 44 de gestación y en los ratones comienza en el día 13. La glomeruloneogénesis, cuando se generan los glomérulos, es más o menos entre la 8ª y la 9ª semana, ¿ok? Y en los ratones no hay muchas diferencias al día siguiente. Entonces, esto es importante. En la semana 36 de la gestación, que es lo que se puede considerar que el niño ya puede nacer, ya no se generan más nefrones, ¿ok? Lo que está ahí es lo que queda para siempre. Entonces, si por ave, si un bebito nace a las 28 semanas, va a tener una significativa disminución de nefrones que no se formaron, ¿ok? Este es un gráfico un poco saturado, pero me pareció importante ponerlo. Aquí tenemos en rojo, vamos a ver lo que es la angiogénesis, que es lo que está aquí y que es lo que va a dar origen a los vasos grandes sanguíneos. Y aquí tenemos la yema ureteral, ¿ok? Que es lo que básicamente va a dar origen a los túbulos del riñón. En esta parte de aquí vemos el endotelio, ¿ok? Que se va a organizar y va a dar inicio a un plexo, ¿ok? El plexo capilar primitivo del riñón. Entonces es importante ver que los vasos sanguíneos mayores van a venir de la angiogénesis, ¿ok? Y los capilares vienen del proceso de vasculogénesis. Y juntos van a formar la red vascular renal. Aquí tenemos qué es lo que viene a ser el desarrollo del riñón en un poco más de gráficos. La interacción que tenemos aquí entre la yema ureteral y el mesénquima, que inicialmente está laxo, suelto, va a producir de que esta yema se ramifique y el mesénquima se va a comenzar a condensar alrededor. Okay. La yema ureteral va a ascender al sistema urinario desde el conducto colector hasta los uréteres. Okay. Esto va a formar el túbulo colector, el túbulo colector inicial, el cortical y el conducto colector medular. Y finalmente tenemos el blastema mesonéfrico que va a dar origen al resto del corpúsculo renal. Esto es en ratones para ver cómo se están formando los uréteres, todos los conductos ureterales. Tenemos el día 11, está básicamente nada, y al día 16 ya está perfectamente formado. El riñón del mamífero es mejor entendido como un modelo unipapilar, ¿ok? Entonces, en la papila vamos a tener la corteza, que es donde se encuentran la mayoría de glomérulos. Cuando hacemos una biopsia de riñones, esta es la parte que tenemos que tomar para analizar. Si presionamos mucho y la aguja se va hasta adentro y sacamos médula, entonces no vamos a tener ninguna información de qué es lo que está pasando en ese riñón. ¿Okay? Entonces, la corteza es importante saber que está en la parte superficial del riñón. Tenemos la médula externa, la médula interna. ¿Okay? Y aquí tenemos riñones. No todos tienen la misma longitud de las asas. Algunos tienen asas cortas y algunos tienen asas largas que van hasta el fondo. ¿Okay? Y aquí tenemos el ingreso de la arteria renal. Los componentes del riñón humano, tenemos un nefrón.
el sistema colector y microvasculatura. ¿Okay? Y es un sistema multipapilar. Ahora, se llama nefrón o nefrona, como prefieran. Es la unidad funcional del riñón. Aproximadamente tenemos 1 millón de nefrones cuando nacemos. ¿Okay? En humanos pueden haber de 200.000 a más de 2,5 millones de nefrones. Varía en cada persona. El promedio es más o menos 1 millón. Las ratas solamente tienen 30.000. El número establecido es lo que conversamos anteriormente. Pasa durante el periodo prenatal antes de las 36 semanas. ¿Okay? Si por AV se pierden, ya no se van a regenerar. ¿Okay? En el pasado, ¿cómo se dividía la nefrona? ¿Cómo se clasificaba? Se consideraba que la nefrona o el nefrón era solamente lo que venía del blasema metanéfrico, ¿okay? Esas bolitas que estaban separadas, que era todo lo que era desde el corpúsculo renal hasta el conducto conector, ¿okay? Y se consideraba de que el túbulo colector hasta el conducto colector medular era simplemente un tubo sin ninguna función que se formaba de la yema ureteral. Ahora sabemos que en realidad desempeña un factor crítico, sobre todo para la parte de la concentración. Entonces no es simplemente un tubo, tiene funciones. Y en la nueva literatura se considera que la nefrona es todo. Es considerada los segmentos proximales, desde el glomérulo y todo el sistema colector. ¿Okay? Entonces, dependiendo qué literatura utilicen, van a encontrar esas dos definiciones de lo que es el nefrón. Tenemos el corpúsculo renal y los túbulos. El glomérulo es un ovillo vascular donde se origina el filtrado plasmático. La cápsula de Bowman o la cápsula glomerular es simplemente las partes vascular del glomérulo y epitelial. La unión y el espacio que dejan es lo que forma este espacio de Bowman. ¿Okay? Y todo esto rodea el glomérulo. Los túbulos son estructuras epiteliales que tienen muchas subdivisiones y el filtrado se convierte en orina. Tenemos que el glomérulo es la parte vascular, la cápsula de Bowman y los túbulos son la parte epitelial del nefrón. Ahora, ¿cómo se clasifican? Tenemos una clasificación que es de acuerdo a la ubicación del corpúsculo renal. Lo que se encuentra superficial o cortical, midcortical, que es más o menos en la mitad de la corteza, y yuxtamedular, que es exactamente sobre la médula. ¿Okay? Pero todo se mantiene en la parte cortical. También se pueden dividir según la longitud de las asas de Henle. Tenemos asas largas que regresan en sucesivos niveles de la médula y tenemos las asas cortas que cuando están en la médula regresan inmediatamente en la médula interna o algunos simplemente regresan en la corteza, no van a la médula. Ahora, vamos a hablar de los túbulos. La principal función de los túbulos es recuperar la mayor parte del líquido y los solutos que han sido filtrados en el glomérulo. Si el fluido no se recuperase, entonces el riñón excretaría todo nuestro plasma sanguíneo en menos de 30 minutos. Esta es una tabla que he puesto para que puedan entender exactamente cómo es la subdivisión. ¿Okay? Tenemos el nefrón. Este era de ese libro Comprehensive Clinical Nephrology, que es un poco antiguo, entonces separa el riñón y el sistema colector como entidades diferentes. Tenemos el glomérulo, el túbulo proximal, el túbulo intermedio, el túbulo distal. Luego se une el tubo conector y el tubo colector. Okay. Dentro del glomérulo tenemos el corpúsculo renal y la cápsula de Bowman, que es lo que está alrededor. En el túbulo proximal tenemos una parte contorneada y tenemos una parte recta, o el asa gruesa descendente de Henle, que es la primera parte. Luego tenemos una asa descendente delgada de Henle y es la asa ascendente de Henle. Principalmente esa es la principal, la gruesa que está aquí en el túbulo distal, es donde actúan la mayoría parte de diuréticos, ¿okay? Como furosemida. En la parte recta o la asa gruesa de Henle se divide en la parte medular y cortical. Y esto es importante porque aquí está la mácula densa, que va a cumplir un factor importante en la regulación de la presión arterial. Y finalmente el tubo distal termina con una parte contorneada.
El tubo colector es básicamente donde se están uniendo el resto de túbulos antes de llegar al túbulo colector. Y aquí tenemos una figura para entenderlo un poco mejor. ¿Okay? Tenemos el corpúsculo renal, es el número 1. El túbulo contorneado proximal es esta parte de aquí que está medio como una serpiente. El túbulo recto proximal viene a ser el asa descendente. ¿Okay? Como ven aquí es una asa gruesa. Luego tenemos el asa delgada descendente de Henle. Viene el asa descendente delgada. Y tenemos una asa ascendente gruesa, que es importante porque aquí es donde actúa nuestro diurético, que usamos más, como furosemida. ¿Okay? La mácula densa la vemos en el número 7. Es este pedazo de aquí que está unido a la arteria aferente, ¿ok? Y es parte del túbulo. Entonces aquí tenemos células especializadas. El túbulo contorneado distal es el número 8 que se encuentra aquí. El tubo conector es esta parte que está llegando. Y eso tenemos el tubo cortical colector. Esto se encuentra en la corteza, ¿ok? Luego viene el tubo colector. Esto es toda la parte de la médula. Esta es la médula externa, que está en un azul claro. Y esta es la parte médula externa, que es casi en un color blanco, ¿ok? Entonces, básicamente esto es como atraviesan los túbulos en el riñón. Ahora, los segmentos del riñón son diferentes, ¿ok? En los túbulos proximales, las células vienen a ser diferentes, ¿ok? Tienen diferentes funciones. Y esto lo puse aquí en un gráfico junto para que lo puedan tener una mejor perspectiva, pero en los siguientes slides lo vamos a dividir para que se pueda entender mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del túbulo proximal, el asa de Henle, tubo conector y el túbulo colector. En el túbulo proximal, que es esta parte de aquí, que está la parte que está en amarillo, ¿ok? Tenemos el contorneado proximal y el recto proximal. Entonces, la principal función es recuperar la parte que se ha filtrado de la orina. Se absorbe casi todo, ¿ok? Van a reabsorber el cloruro de sodio, bicarbonato, nutrientes como glucosa, aminoácidos, otros iones como calcio, fósforo, sulfatos y se absorbe el agua. Y lo que van a secretar al lumen de lo que se deshacen va a ser de amonia y de otros solutos endógenos y exógenos. Entonces, básicamente esa es la función del túbulo proximal. Hay algunas patologías en las cuales el túbulo proximal no funciona adecuadamente y los pacientes pierden glucosa, pierden aminoácidos, pierden proteínas. Entonces, es importante recordar esas funciones. ¿Okay? Una importante es el síndrome de Fanconi, ¿okay? Que se ve por algunos medicamentos o asociado a algunos pacientes con cáncer. Entonces, en ese caso van a ver que el paciente tiene una glucosa normal en sangre, pero hay glucosa en la orina y no tienen diabetes, no tienen nada. Y tienen que atender otros electrolitos, también se pierden en orina. ¿Okay? Entonces, es importante recordar eso. El túbulo proximal se va a dividir en 3 segmentos. ¿Okay? Tenemos el segmento 1, 2 y 3. El primer segmento comienza en el glomérulo y va a la primera parte del túbulo contorneado proximal. El segundo segmento va de la mitad del túbulo contorneado proximal hasta la mitad del túbulo recto. Y la tercera parte va desde el túbulo recto hasta la parte de la médula. Las células en esta parte del túbulo proximal van a tener lisosomas, tienen vacuolas, tienen retículo endoplasmático que está muy bien desarrollado y un aparato de Golgi muy prominente, ¿ok? Entonces, esto va a sintetizar componentes de membrana, los clasifica y los va a dirigir a sitios específicos de la superficie. Cuando vemos que el progreso del segmento 1 al segmento 3, vemos que la complejidad de las células va a disminuir. ¿Y esto por qué ocurre? Porque ya no hay tanta necesidad de reabsorción. La principal reabsorción ocurre en los primeros segmentos, ¿ok? El borde en cepillo progresivamente está menos desarrollado conforme nos movemos en los túbulos. Hay menos complejidad de las interdigitaciones celulares, hay menor área de la membrana celular vasolateral y hay menor número de mitocondrias. Aquí he puesto una figura de qué son las membranas, porque a veces es un poco confuso, ¿ok? Nos perdemos qué es el apical, qué es la lateral y qué es la vasolateral.
Entonces, la membrana apical es básicamente lo que está aquí expuesto al lumen en el borde del cepillo. La membrana basal es lo que conecta con el resto de tejidos. Algunas literaturas utilizan la basal y vasolateral como lo mismo y a veces es un poco confuso porque no sabemos si vasolateral se refiere a todo o se refiere simplemente a esta parte. Entonces, aunque sea un poco confuso, la vasolateral, aquí debería ser una T en lugar de la R. Ok, cuando mencionan membrana basal o vasolateral es lo mismo. Pero para ser específicos y para que entiendan, la membrana lateral en realidad es lo que está entre las células, pero no tiene muchas funciones, entonces a veces se obvia. El túbulo proximal. Tenemos que la primera porción tiene las células S1, la última porción tiene las células S2. ¿Okay? Aquí tenemos la membrana apical, que es la parte luminal, y la vasolateral es la parte tubular. ¿Okay? Están amplificadas, tienen microvellosidades y tienen pliegues. En el borde del cepillo, principalmente la función es reabsorber la mayor cantidad de filtrado y devolverlo a la circulación. ¿Okay? Si no, se perdería toda la sangre que tenemos. Y la membrana basal o vasolateral tiene varias interdigitaciones, ¿ok? Y aquí lo que ocurre es que se ponen en contacto las mitocondrias con la membrana plasmática. En el tubo recto proximal, la primera porción está formada por las células S2 y la última porción está formada por las S3. Entonces, aquí si comparan la S1 con la S3, la 1 se ve un poco más compleja y la S3 es un poco más simple. Ya básicamente el epitelio se está aplanando. ¿Qué es lo que ocurre en el túbulo contorneado proximal? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo se filtran las sustancias. ¿Okay? Vemos que la osmolaridad se mantiene básicamente igual. Y aquí tenemos la concentración tubular del fluido sobre el plasma. Podemos ver la creatinina, PHA, que es básicamente filtra todo y sería lo ideal para usar y evaluar la función renal, pero no es muy práctico. Entonces utilizamos la creatinina, que es un surrogate. ¿Okay? Y aquí tenemos cómo ver la distancia a través del túbulo contorneado proximal. Entonces, cuando es mayor que 1, que es en la parte que nos encontramos aquí, significa de que el soluto se reabsorbe menos rápido que el agua, que cuando está con los solutos. Si es menor que 1, tenemos que el soluto se reabsorbe más rápido que el agua. ¿Okay? Y si es básicamente 1, significa de que todo el soluto está yendo con el agua. El lazo de Henle, tenemos aquí el número 4, 5 y 6. ¿Okay? El 4 tenemos la asa descendente delgada, 5 es la ascendente delgada y 6 es la parte gruesa ascendente. La rama ascendente es impermeable al agua, esta parte de aquí. ¿Okay? Y la función va a ser concentrar o diluir la orina. Tiene un transporte activo de sodio, cloruro y potasio, que es donde actúan los medicamentos que se llaman los diuréticos de asa, ¿okay? Que es básicamente el transporte de dos cloros, un potasio y un sodio. ¿Okay? Y esto puede generar un intersticio hipertónico. Entonces, aquí es lo que les mencionaba, los diuréticos de asa van a bloquear el cotransportador, que es el sodio, potasio y dos cloros, en la membrana apical del asa ascendente. ¿Okay? Entonces, hacen lo opuesto porque lo están bloqueando. Van a impedir la reabsorción del sodio, del potasio y del cloro. Entonces, por ese mecanismo van a incrementar la diuresis y van a incrementar la excreción de los electrolitos. Entonces, si tienen a un paciente que le están dando diuréticos de asa para remover un poco de volumen cuando tiene falla cardíaca, tienen que tener en cuenta que muy probablemente van a tener que reemplazar los electrolitos. Varios pacientes que usan diuréticos de asa, si es que no tienen falla renal, se les tienen que dar suplementos de potasio o educarlos en que coman más paltas, más naranjas, más plátanos, cosas que tienen alto contenido de potasio. Esto es un artículo de la rata y la parte de los segmentos tubulares de la rata en el asa de Henle. Entonces, es importante porque estos animales no toman mucho líquido, no tienen exceso de líquido. Entonces, tienen que concentrar su orina
lo más que pueden. Y las funciones que ellos tienen en la parte de ASA están muy bien desarrolladas, cosas que para nosotros no es. Vamos a seguir a lo que viene a ser las células en el lazo de Henle. Aquí tenemos que en la parte descendente las células son menos complejas que en el segmento S3, que el último segmento de la parte proximal. ¿Okay? Entonces, si recuerdo, las otras eran un poco delgadas, pero tenían unas microvellosidades. Esta de aquí es más plana. Este es el asa ascendente, que este es el asa descendente delgada, este es el asa ascendente delgada, que es esta parte de aquí. Incluso vemos que son más delgadas, tienen pocas mitocondrias, hay poca amplificación de la membrana celular y se encuentran extremadamente abreviadas en nefronas superficiales. Recuerden que lo que están hablando las nefronas superficiales es la que está en la parte de la corteza y las nefronas más profundas son las que están en esta zona yuxtamedular. Y esas tienen a tener unas asas de Henle más largas que van a la profundidad. ¿Okay? Entonces, las nefronas o los glomérulos que se encuentran en esta zona tienen asas largas, pero las que se encuentran en la parte de arriba simplemente la asa va a ser corta. Y la parte ascendente gruesa es esta de aquí. Como ven, las células están un poco más gorditas. No hay microvellosidades, pero son más altas y más complejas que las altas delgadas, porque tienen más funciones. Las interdigitaciones van a ser altas. Aquí hay otra vez numerosas mitocondrias dentro de las membranas basales y se encuentran intensamente invaginadas, es decir, hay pliegues. ¿Okay? Y la función de estos es generar un intersticio medular hiperosmótico. Entonces, por eso es que son más elaboradas. El asa ascendente y gruesa de Henle, la otra función que tiene, secreta una glicoproteína que se llama TAM-Horsfall o la uromodulina. ¿Y esto por qué es importante? Cuando hacemos el estudio de orina y encontramos unos cilindros, las células que se adhieren a estos cilindros se adhieren a esta proteína. Si no existiese esa proteína, no tendría a dónde adherirse. Es como una especie de goma que existe y todas las células se pegan a esa especie de goma. Tiene la forma de cilindro porque viene de los túbulos, entonces toma la forma de los túbulos. Entonces, esta proteína es un producto soluble de la escisión, es decir, de la separación de una proteína abundante, que es el glicofosfatidilinositol. Normalmente vamos a excretar entre 30 a 50 miligramos por día en la orina, junto con la albúmina. ¿Okay? Entonces, es la mayor parte de las proteínas secretadas. Más de eso se considera normal. Si hay más de esa cantidad, se considera de que hay alguna lesión en el glomérulo. ¿Okay? Que vemos en diabetes y personas que tienen glomerulonefritas primarias, principalmente en niños. Otra función es que es parte de la defensa innata contra infecciones del tracto urinario. Esta proteína se va a adherir a ciertas cepas de Escherichia coli y se postula de que puede prevenir algunas infecciones, que son las personas que no tienen un buen desarrollo de esas proteínas, son más propensas a infección. Pero eso es simplemente especulación. Y la otra función es que contribuye a la reducción de la agregación de cristales de calcio. Otra especulación es que quizás las personas que tienden a formar muchos cálculos renales tienen alguna deficiencia o alguna alteración en la generación de esa proteína. Entonces, y eso es lo último que les estaba explicando, es la matriz de los cilindros urinarios. El residuo cilíndrico ha adoptado la forma del lumen, del túbulo donde se formó. Entonces, aquí he puesto algunas figuras de lo que pueden ver en la orina, si es que es fácil de verlo, si se centrifuga en el microscopio, no se necesita ninguna tinción. Entonces, esto es un cilindro hialino, que normalmente vemos si una persona estaba en una maratón, no ha tomado mucho líquido, podemos ver, y no ha sido muy severo, podemos ver esto. Esto es algo hialino granular, que es ya cuando está habiendo algún daño tubular. Y aquí vemos otro más. Esto es lo que le llaman waxy cast, que es prácticamente como cera. Y esto se ve cuando hay pérdida de proteínas en la orina también. Aquí vemos un cilindro de eritrocitos, que es, por ejemplo, cuando tenemos algunas glomerulonefritis, que pueden ser la focal y segmentaria, que es la más común. Perdón, este de aquí es el de eritrocitos. Y el F de aquí tenemos que es la hemoglobina. Aquí simplemente ha sido pigmentado por la hemoglobina.
En el G vemos los leucocitos que se han pegado a la proteína, la uromodulina, y esto lo vamos a ver en casos de enfermedades intersticiales y también en casos de infecciones severas. Okay. La parte de aquí es simplemente un cilindro epitelial, que esto también se puede ver en casos de necrosis tubular aguda. Y en esta última parte vemos cilindros donde la bilirrubina es la que se ha pegado. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien tiene su micrófono. Ok. La bilirrubina, generalmente solamente vamos a ver estos cilindros de bilirrubina si es que el paciente tiene más de 15 de valor en sangre. Entonces, no es muy frecuente de ver. Aquí tenemos otra figura para recordar lo que viene a ser el túbulo distal clásico. ¿Okay? Esto va a incluir la parte distal del túbulo contorneado, la parte del túbulo conector, la parte inicial, que antes de que se conecte al túbulo colector. Y básicamente todo esto es el túbulo colector, ¿okay? Que es el túbulo colector cortical, medular externo y medular interno. Entonces, clásicamente se consideraba de que todo esto era el túbulo distal y ahora se ha dividido en otras clasificaciones. ¿Okay? Entonces tenemos el túbulo contorneado distal que se encuentra en esta parte de aquí y comienza en la mácula densa. Clásicamente se le llamaba el túbulo distal inicial. Las células son similares a la del túbulo distal, pero son más heterogéneas. ¿Okay? Aquí tenemos lo que viene a ser el túbulo conector, que va a estar entre la nefrona y el conducto colector. ¿Okay? Este segmento tiene dos tipos de células. Unas células secretan calicreína, que es una serina proteasa, y modula los canales y transportadores de las membranas apicales, y los otros son células intercaladas que tienen muchas mitocondrias. ¿Okay? El túbulo colector inicial no está en esta figura, pero se ubicaría en esta sección de aquí. ¿Okay? Y simplemente es la transición antes de llegar al tubo colector. Entonces, eso aquí es importante porque 1/3 de las células van a ser intercaladas alfa e intercaladas beta. Y lo vamos a ver de que tienen diferentes funciones. Y 2/3 son células principales que tienen menos mitocondrias. Las invaginaciones de la membrana basolateral están menos desarrolladas y hay un cilio central. Y la función de las células principales en esta zona de aquí va a ser reabsorber sodio, cloro y secretar potasio. Aquí tenemos una figura del túbulo distal y el túbulo colector. ¿Okay? Entonces, en esta parte tenemos cómo se ven las células del túbulo clásico distal, que mencionan las partes de la diapositiva anterior, y en este de aquí viene a ser lo que es el túbulo colector. Ambos van a ayudar a controlar precisamente la excreción del sal y el agua. Y también hay hormonas que actúan aquí, la aldosterona, arginina y vasopresina, y ejercen funciones sobre la excreción de electrolitos y agua. Entonces, la función de los túbulos es básicamente formar la orina. ¿Ok? El sistema colector o el túbulo colector está formado en la corteza cuando se unen las nefronas y van a atravesar la médula como tubos sin divisiones. Y en la médula interna se unen y se abren como papilas en la pelvis renal. Entonces, de ahí ya se comunican con los uréteros. Aquí tenemos el túbulo colector, es básicamente lo que he venido repitiendo, que es la parte inicial. La parte medular, aquí tenemos células principales, tienen una altura modesta, y las células intercaladas disminuyen progresivamente. Y en este último segmento, solo tiene células principales, que van a ser más altas que en el segmento anterior. Pero al final, en esta parte de aquí, es donde se van a unir con el conducto de Bernini, ¿ok? Y las células van a ser bastante altas. Esto es justo cuando está entrando ya a la parte de la pelvis renal. El túbulo colector medular va a utilizar la hipertonicidad que se ha generado en las asas de Henle anteriormente. Y va a utilizar eso para permitir o no de que el agua fluya hacia el intersticio hipertónico. Así se tiene que hacer una regulación ulterior. En los humanos, solamente el 15% de las nefronas son yuxtamedulares, es decir, que se encuentran en esa unión entre la corteza y la médula.
Tienen asas largas que van a descender a la punta de la papila. Y eso es importante, ¿por qué? Porque permiten el movimiento del agua fuera del lumen. Y la osmolalidad de la orina en los conductos colectores puede superar la del plasma. Eso es importante. La concentración puede ir hasta 1200 milosmoles. Lo normal que tenemos en el plasma debe ser menos a 300. El epitelio tubular. Aquí he puesto una figura para entender cómo son las uniones entre las células. Esta es una unión estrecha y esta es una unión que se considera una gap junction o la unión de hendidura, que permite el pasaje de sustancias. La tensión de los epitelios tubulares va a aumentar desde el túbulo colector proximal hasta la parte medular. Y la estructura de las células epiteliales también va a cambiar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, están las uniones estrechas, que son estas de aquí en rojo, y tenemos las uniones de hendidura, que van a ser la parte de aquí en amarillo. Las uniones estrechas hacen de que el túbulo proximal sea muy permeable. ¿Okay? Los complejos de unión van a ser superficiales, hay pocas cadenas. Al haber pocas cadenas o hebras, hay menos resistencia eléctrica y hay alta permeabilidad a los solutos. A medida de que avanzamos en el túbulo colector, las uniones van a ser muy estrechas y se van a extender en el espacio intercelular. Y a diferencia de una cadena o una hebra, tienen múltiples cadenas de proteínas de membrana. Entonces, esto genera una alta resistencia eléctrica y baja permeabilidad. Las uniones de hendidura, por otro lado, son vías de baja resistencia entre algunas células tubulares vecinas a lo largo de las membranas celulares laterales y juegan un rol en el acoplamiento eléctrico. Existen entre las células del túbulo proximal, pero no existen en células heterogéneas, es decir, no están presentes en la parte del túbulo conector y del túbulo colector. Y aquí tenemos más o menos cómo es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Okay? Entonces, comenzando aquí, tenemos la filtración. Sustancias que son menos de 40 kilodaltons pasan a través de la membrana glomerular. Aquí estamos en el túbulo contorneado proximal. Tenemos que hay una secreción de hidrogeniones, amonio, creatinina, metabolitos de drogas. ¿Okay? En esta parte de aquí, toda la glucosa, aminoácidos, la mayoría de sales y la mayoría de agua se va a reabsorber. ¿Ok? Luego pasamos a la parte que es el lazo descendente delgada. Tenemos que cierta cantidad de líquido se va a absorber en la parte ascendente y gruesa, y cuando ya nos estamos acercando al túbulo distal, vamos a ver de que las sales se pueden reabsorber por un transporte activo. Y en la parte que está en el túbulo distal contorneado va a haber una secreción de hidrogeniones, potasio, sodio y cloruro. Finalmente, en la última parte del túbulo colector vemos de que hay cierta reabsorción de agua. ¿Okay? Entonces, los medicamentos que utilizamos como diuréticos están diseñados para actuar en cualquiera de estas zonas, dependiendo cuál es el que necesitamos utilizar. El más utilizado siendo la furosemida de los diuréticos de ASA, actúan en esta forma, en esta zona. Y los medicamentos que tienden a ahorrar potasio, como van a actuar en esta última asa de aquí, ¿okay? En el túbulo colector principalmente. Ahora, voy a hablar un poco de lo que viene a ser el sistema de irrigación. La vasculatura en el riñón se va a dividir en una rama anterior. Hay 3 arterias lobares que irrigan la porción anterior superior, media y 2 tercios inferiores. Y hay una rama posterior que irriga 1/3 de la parte superior y ocasionalmente tiene una asa apical. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver cómo están divididas las arterias del riñón. Aquí es lo que les decía, es la rama anterior y posterior. En la anterior tenemos que van a ser 3 ramas, ¿ok? Está la superior, la media y la inferior. Y la posterior va a irrigar a casi toda la parte posterior del riñón y un poco de la parte inferior, y genera una rama que es apical. Es una simple arteria renal que va a ingresar al ilio, pero a veces hay arterias aberrantes de la mesentérica superior y de la suprarrenal. Dentro de los segmentos no hay arterias colaterales. Entonces, por ejemplo, si hay un infarto, se pierde toda la parte que esa arteria es la que estaba irrigando.
Este es un gráfico para tener una idea de cómo va el flujo sanguíneo en los riñones. ¿Okay? Tenemos la arteria renal, las segmentales, interlobales, las arterias arcuatas, que son las que aquí parecen como un arco. Luego tenemos las arterias interlobulares, que son las que ingresan al riñón. Entonces, aquí estamos viendo este pedacito de la arteria, es aquí aumentado. Tenemos que es la arteria aferente, que es la que está llegando al glomérulo. El glomérulo en sí, la arteriola eferente, que es la que está saliendo y va a dar origen a otros capilares peritubulares. ¿Okay? La irrigación del riñón es compleja y este es un gráfico muy bonito que ilustra en simple qué es lo que ocurre. Aquí es otro gráfico que comienza en las arterias interlobulares para obtener una visión más clara, que tenemos la arteriola aferente que está llegando, el glomérulo, la arteriola eferente que está saliendo. Aquí tenemos los loops o las asas. Aquí se genera el plexo que va a estar en contacto con las vénulas y finalmente las vénulas son las que van a regresar a las venas. ¿Okay? Entonces, el glomérulo no tiene ninguna vena, son solamente dos arterias. Ese es otro gráfico para que puedan ver exactamente cómo es que van toda la irrigación del riñón y es un gráfico que les puede ayudar a estudiar. No creo que se tengan que memorizar esto, pero es necesario para entender cómo funciona la circulación en el glomérulo. Y ese es otro gráfico para recordar. Tenemos los riñones, tenemos los uréteres, la vejiga. La parte que están cortando aquí es la parte superior del riñón, en esta parte donde está la papila, está la corteza y están las arterias arcuatas, que se transforman en las arterias interlobulares antes de irse al riñón. Aquí hay un ejemplo de un glomérulo que es cortical y un glomérulo que es yuxtamedular. Y se llama yuxtamedular porque está en la unión entre la corteza y la médula. ¿Okay? Aquí vemos cómo es que bajan, luego de salir del glomérulo, vemos cómo las arterias bajan a formar la irrigación de la parte de la médula. Entonces, mientras la corteza recibe bastante flujo sanguíneo, la médula no recibe mucho flujo sanguíneo, que va a ser importante para las cosas que vamos a hablar después. ¿Okay? Aquí es otra figura, tenemos las arteriolas aferentes, es fácil recordar en castellano, aferente llega, lo que se acuerdan está llegando al riñón, y las arteriolas eferentes, que es las que están saliendo del nefrón, ¿ok? Entonces aquí está la arteria arcuata, luego tenemos las corticales radiadas, son las interlobulares y la arteriola aferente que está llegando al riñón. Luego tenemos la arteriola eferente que está saliendo del glomérulo y va a bajar para formar la parte recta, la vasculatura recta que se encuentra en la médula renal. ¿Okay? Y de aquí es que regresan las vénulas como las vénulas corticales radiadas o las interlobulares. Y luego van a la arteria arcuata, a la vena arcuata, perdón, y de ahí a la vena renal y regresa a la circulación sistémica. Los glomérulos en la superficie cortical, tenemos que las arteriolas eferentes van a llevar oxígeno y nutrientes a los túbulos en la corteza. Los glomérulos yuxtamedulares, que están en la unión, las arterias aferentes en este caso van a descender a las papilas renales y forman la base recta, que parecen esos ganchitos de horquilla que nos ponemos en el pelo a veces. Proporcionan redes capilares para todos los túbulos de la médula. La arteriola aferente y eferente determinan la presión hidrostática en los capilares y están reguladas por inervación simpática y mediadores químicos. Tenemos dos grupos de capilares. Esto es algo único al glomérulo y lo hace especial. ¿Okay? La sangre va a viajar por dos redes capilares antes de entrar a una vena. Tenemos los capilares glomerulares que tienen una presión alta y aquí es donde se produce la filtración. Y luego tenemos los capilares peritubulares o la base recta. Estos tienen baja presión y aquí se produce la reabsorción y nutrición del tejido renal. La microvasculatura renal es única, es tipo un sándwich, ¿ok? Es arteriola, capilar, arteriola. Los otros órganos, los capilares, van directamente a las vénulas. En este órgano, el capilar está entre dos arteriolas. Esto ayuda a controlar la presión en el glomérulo.
ya sea dilatando o contrayendo cualquiera de los lados. Va a haber un cambio en la presión. La secuencia es una arteriola de alta resistencia, la aferente. Luego pasa la red capilar glomerular, que tiene alta presión para poder filtrar. Luego hay otra arteriola de alta resistencia, es la arteriola aferente que está saliendo. Y finalmente hay una red capilar de baja presión, ¿ok? Que es la que se va a hacer alrededor de los capilares peritubulares, y eso es lo que hace de que el fluido sea absorbido por estos túbulos. Esta es una figura de qué es lo que pasa. Tenemos aquí la arteriola aferente. Se produce vasoconstricción o vasodilatación. Y aquí está la arteriola eferente, que es la que sale. ¿Okay? Hay vasodilatación o vasoconstricción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una dieta que es una dieta de baja proteína. ¿Okay? Si hay baja proteína, va a haber vasoconstricción y aquí va a estar dilatada. Hay bajo sodio, la presión intraglomerular disminuye, hay menos filtración, hay menos señales para las células mesangiales, se produce menos fibrosis intersticial, ¿ok? Simplemente teniendo una dieta baja de sal. Si tenemos una dieta baja de sal, o alta de sal, entonces ocurre lo opuesto y al final van a terminar en fibrosis intersticial, ¿ok? Entonces, al disminuir la filtración glomerular, porque va a haber menos presión, va a haber menor progresión de la enfermedad renal crónica, ¿ok? Y esto es lo que se busca lograr con los ECA o los otros medicamentos tipo losartán. Y con los únicos medicamentos que han sacado ahora, que son los que bloquean como dapagliflozin, ¿ok? Y todo eso es lo que está conectado. Entonces, este es un gráfico antiguo, que es el New England Journal of Medicine. Este es que lo publicaron en el 2007, quizás hay algo anterior a esto. En el primer gráfico, en la parte de aquí arriba, tenemos lo normal, que es la arteriola aferente, y la arteriola eferente, que esto es cómo funciona normalmente. O sea, viene la sangre, se hace el filtrado, y el filtrado sale por los túbulos, y generalmente el vacío de la sangre regresa por la arteriola eferente. Si es que hay una disminución de la perfusión, lo que va a pasar es que esto se va a incrementar, ¿ok? Las prostaglandinas van a aumentar la dilatación de la arteriola aferente que está llegando. Y como un mecanismo compensatorio, se va a incrementar la angiotensina 2 y se va a producir vasoconstricción de la eferente. Entonces, estos cambios hacen de que la filtración glomerular se mantenga igual, no hay ningún cambio, ¿ok? Porque está llegando más flujo, pero aquí se está apretando para que no salga, entonces al final se filtra lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando las personas toman los antiinflamatorios no esteroideos? Se pierde la posibilidad de dilatar esta arteriola, ¿ok? Entonces simplemente está llegando menos sangre, la parte de aquí sigue cerrada y al final lo que ocurre es que hay menor filtración glomerular. Ahora, cuando se utilizan los inhibidores, los ACE o los bloqueadores ARB, lo que tenemos es que va a disminuir la angiotensina 2. Entonces, lo que ocurre es que hay una dilatación en la arteriola eferente, ¿ok? Y hay menor resistencia en esta parte. Entonces se genera menor presión en el glomérulo, ¿ok? Entonces, si bien es cierto de que vamos a ver que va a disminuir la función renal, o lo que llamamos el eGFR, que va a disminuir en los pacientes, a la larga, este mecanismo va a proteger la función de los riñones. Muchas veces comenzamos lisinopril o losartán y lo que esperamos es una reducción en la función renal de 30%. Si vemos esa función de reducción en la función renal de 30%, sabemos de que es porque este mecanismo está evitando la vasoconstricción y está quitando la presión del glomérulo. Entonces nosotros vamos a entender de que eso es lo que esperamos. A la larga, en 5 o 10 años, ese paciente va a tener una mejor función renal que otro paciente en el que no se le comenzó a dar el medicamento apropiado, ¿ok? Entonces, lo que esperamos es una disminución de la función renal más o menos de un 30%, es lo que se espera, ¿ok? Y no hay necesidad de alarmarse. Ahora, si disminuye más 50%, entonces ahí sí tenemos que monitorear,
Por eso que siempre que comiencen a un paciente en lisinopril o losartán, es una buena idea tomar unos estudios basales el día anterior al que se comience y hacer que el paciente regrese en unos 3, 5, 7 días para repetir la química y los electrolitos y ver de que no haya habido un mayor cambio. Porque a veces también se da lisinopril o losartán y tenemos que chequear de que el potasio no se eleve, porque en algunos pacientes eso ocurre. Entonces se tiene que monitorear. Pero no se alarmen si es que comienzan los medicamentos y ven que la función de los riñones, entre comillas, baja. En realidad es el marcador está bajando, pero la función se va a mantener mejor a lo largo del tiempo. Ahora, esta es otra figura que tenemos, que es lo que pasa en un paciente con diabetes, ¿ok? En esta parte de aquí es la filtración normal. Esto es un paciente con diabetes que no tiene tratamiento, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la aferente va a estar dilatada, la eferente está, hay una compresión en esa parte de aquí, no está dilatada, ¿ok? Aquí es donde funcionan los receptores SGLT2, que ayudan a la resorción proximal de la glucosa y el sodio. ¿Okay? Entonces, cuando se le da el medicamento que bloquea este receptor, lo que va a hacer es que el paciente va a perder orina y sodio va a perder sodio y sal en la orina, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto puede funcionar para muchas personas? Pero también en personas que no tienen mucho cuidado pueden generar mayores infecciones urinarias, porque la glucosa normalmente no debe estar en esa zona. Y como la estamos poniendo en esa zona al bloquearlo, entonces el paciente va a tener más infecciones, ¿ok? La otra parte importante es cuando les dan al paciente el inhibidor de el SGLT2, lo que tienen que hacer es, si está tomando diuréticos, tienen que disminuir la dosis de los diuréticos, porque si no lo hacen, entonces más este medicamento también se va a deshidratar. ¿Ok? Entonces aquí es lo que hace, hay una vasoconstricción de la arteriola eferente y hay una dilatación de la aferente. La aferente es la que llega y la eferente es la que sale. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, es básicamente está ocurriendo lo que pasaba en esta figura, ¿ok? Que se está dilatando y se está comprimiendo en esta parte de aquí. Ahora, aquí tenemos el sistema de la inhibición de la renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a bloquear, vamos a disminuir la angiotensina 2. Se va a producir una dilatación en la arteriola eferente, que es la que está saliendo, y va a haber menor presión intraglomerular. Alternativamente, si es que esto no ha funcionado y no llegan al gol, pueden agregar el bloqueador del SGLT2. ¿Okay? Los estudios demuestran de que eso se tiene que usar después de haber puesto al paciente en lisinopril o losartán. A veces las personas simplemente, aquí vemos de que lo que les mencionaba en el comienzo, las enfermeras practicantes dicen, oh, el nuevo medicamento, voy a usar el nuevo medicamento. Y el paciente nunca estuvo en lisinopril o losartán. Quizás simplemente comenzando lisinopril o losartán no se tenía que usar este medicamento. ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender cómo funcionamos como humanos, ¿ok? Cómo funciona nuestra fisiología, para entender por qué es que tenemos que seguir un orden cuando comenzamos los medicamentos, o para ver en qué pacientes van a servir y en qué pacientes no van a servir, ¿ok? Si tienen un paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, entonces probablemente no va a ser un buen candidato para este medicamento. Lo que hace los inhibidores de este receptor va a haber vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Okay? Va a disminuir el filtrado que está entrando por esta arteriola. ¿Okay? Entonces, también se va a disminuir la resorción de glucosa y sodio. Entonces, esto se va a perder en la orina. Este es un gráfico que he puesto aquí para que ustedes lo revisen con calma. ¿Okay? Es lo que les habla de lo que ocurre en la arteriola aferente, eferente, la concentración de proteínas plasmáticas, lo que ocurre cuando hay una constricción de los uréteres, cuando hay deshidratación. Entonces, aquí van a ver el cambio en la filtración glomerular, el cambio que se produce en el plasma renal y la proporción de la filtración, que es la filtración glomerular dividida por el flujo plasmático. 90% de la sangre que ingresa al riñón perfunde los glomérulos superficiales y la corteza. Solamente el 10%
llega a la parte de los glomérulos yuxtamedulares y la médula. Entonces aquí vemos de que la médula renal es bastante sensible a la hipoxia y vulnerable al daño isquémico. Esto es lo que tenemos necrosis tubular aguda, que es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una hemorragia severa y ven la orina se ve marrón, es porque tiene muchos cilindros granulares que se producen porque había una isquemia en esta zona. Entonces, cuando hay isquemia en esta zona, todo lo que los túbulos deben hacer no funciona. No se puede concentrar bien la orina, el paciente puede tener poliuria cuando se está recuperando y eso es lo que observamos. La vena renal izquierda recibe dos venas adicionales, la vena suprarrenal izquierda y la gonadal izquierda. El riñón izquierdo es el que se toma cuando se va a hacer un trasplante de donante vivo, porque tiene una vena renal más larga. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a drenar el líquido intersticial de la corteza. Puede contener altas concentraciones de hormonas, como la eritropoyetina, que es necesaria para la producción de los glóbulos rojos. Van a salir del riñón siguiendo los vasos sanguíneos y llegan al ilio. Los linfáticos no se encuentran en la médula, ¿ok? Si es que se encontrasen en la médula, que es la parte donde se realiza toda la concentración, entonces todo el líquido intersticial sería drenado de osmolalidad y no podríamos concentrar la orina. Entonces, por esa razón no hay vasos linfáticos en la parte medular del nefrón. Ahora, ¿qué es lo que viene a ser el corpúsculo renal? Tenemos que los componentes son el glomérulo, es la parte vascular, el mesangio y la cápsula y el espacio de Bowman. Aquí tenemos un glomérulo de una rata, entonces vemos aquí está la cápsula de Bowman y aquí tenemos todo lo que viene a ser el ovillo glomerular, que son los vasos sanguíneos. Este es un corpúsculo renal, que es una parte madura, no es un bebito, y tenemos es una bonita figura que tiene enseña el túbulo proximal, que es donde está saliendo la orina y se comienza a reabsorber. Este es el espacio de Bowman. Tenemos la cápsula de Bowman, las células que se encuentran aquí. Aquí también muestran los podocitos, que son las células epiteliales que van a estar recubriendo y funcionando una función principal en la filtración del glomérulo y la reabsorción de solutos. Esa es la membrana basal. Aquí tenemos la arteriola eferente que está saliendo, la arteriola aferente que está llegando, y esta zona de aquí es importante, ¿ok? Esta es la zona del aparato yuxtaglomerular. Tenemos células mensajeadas, tenemos la mácula densa, y aquí tenemos el lazo ascendente, es la parte del túbulo. ¿Okay? Entonces, aquí comienza el túbulo proximal y en esta parte vemos aquí, básicamente da una vuelta y cuando regresa y hace contacto con la arteriola aferente, aquí es en la zona donde se encuentra el aparato yuxtaglomerular. En esta microfotografía electrónica tenemos, son los capilares, las asas y capilares se encuentran en esta zona. Tenemos la arteriola eferente, que es la que está saliendo del glomérulo, y tenemos la arteriola aferente, que es la que está llegando al glomérulo. ¿Qué es la barrera de filtración glomerular o la pared capilar del glomérulo? Tiene capas. Tenemos primero el glicocáliz y células endoteliales, que va a tener un endotelio fenestrado. La membrana basal, formada por colágeno tipo 4 y heparansulfato. Y tenemos una capa epitelial visceral que está compuesta por los pedicelos o los pies de los podocitos. ¿Okay? Estos forman diafragmas de hendiduras para la filtración que se encuentran entre las células epiteliales viscerales. Entonces, aquí tenemos cómo es que se ve en la figura. Tenemos los podocitos, son estos pies que parecen unas prolongaciones o nariz en la parte baja. Tenemos el endotelio capilar, que se encuentra aquí, y la matriz, que es el glicocálix. Y aquí tenemos que todo esto viene a ser la membrana basal glomerular del riñón, del nefrón. ¿Okay? Las células epiteliales son características en esta zona. ¿Okay? Tenemos que la porción periférica de la pared capilar básicamente va a estar rodeada por la membrana basal glomerular y los podocitos. Las células endoteliales aquí van a tener fenestraciones, es decir, tienen estos huecos. La filtración ocurre allí, lejos de las células mesangiales. Y van a limitar el paso de elementos celulares, como los glóbulos rojos.
En el centro del glomérulo es una pequeña porción, una pequeña región. Hay células endoteliales que no tienen membrana basal ni podocitos y entran en contacto directo con células mesangiales. Y estas son similares al músculo liso. ¿Okay? Aquí tenemos la barrera de filtración y aquí pueden ver una fotografía electrónica, cómo es que se ven las fenestraciones. El endotelio. El endotelio fenestrado tiene poros que son de 70 a 100 nanómetros de diámetro en humanos y son microfilamentos que rodean estas fenestraciones. Es una barrera de filtración entre la sangre y el espacio urinario, no permite el paso de moléculas pequeñas y normalmente restringe el paso de células sanguíneas. Pero cuando hay problemas, como en enfermedades donde se altera inmunológicamente esta zona, entonces vamos a ver de que hay pérdida de glóbulos rojos, pérdida de glóbulos blancos, pérdida de proteínas. Y todo esto genera la progresión de la disfunción renal del paciente. Hay estructuras no fenestradas que forman crestas o cytofolds. Se encuentran cerca de los bordes de las células y básicamente tienen una función de reserva. Si es que se necesita algo, comienzan a sintetizar sustancias. En los glomérulos adultos no existe un diafragma a través de las fenestraciones porque ya está completamente desarrollado. En los glomérulos de embriones, las fenestraciones tienen diafragmas y estos van a compensar la inmadurez funcional de la barrera que debe funcionar allí. El glicocálix es la parte que cubre la superficie luminal del endotelio glomerular y se tiene que ver en microscopía electrónica y algunos tintes especiales. Lo que va a hacer va a rellenar el endotelio fenestrado formando una especie de tapón y coladera. Como cuando hay en la cocina tienen una coladera y hay un tapón que se pone encima y se puede retirar. Entonces, básicamente el glicocálix recubre la membrana de las partes de las fenestraciones. El glicocálix tiene una carga negativa. Está formado por proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas, hialuronano, y tienen un rol en prevenir la fuga de macromoléculas, principalmente con cargas negativas, como la albúmina. Okay. Estudios en ratas han demostrado que si se eliminan componentes moleculares del glicocálix, por ejemplo, con suero salino hipertónico, hay un incremento de proteínas de más o menos 12 veces. ¿Okay? Definitivamente se daña la barrera. Cuando se inyecta hialuronidasa, entonces también se produce disrupción del glicocálix. Y vemos que hay una fuga de albúmina a través del endotelio. Entonces, cualquier cosa que dañe la membrana va a producir de que hay una pérdida de proteínas en la orina. Y normalmente, como habíamos visto, debe ser menos de 50 miligramos. ¿Okay? Y lo que vemos en pacientes cuando tienen un síndrome nefrótico muy vasto, que es el edema, que hay pérdida de proteínas, albúmina muy baja, sé que es cuando hay más de 3,5 gramos de proteínas en orina. Entonces es significativamente elevado. El glomérulo humano y murino, hemos visto de que si hay una disrupción enzimática del glicocálix, entonces la permeabilidad a la albúmina también incrementa. Y hay evidencia experimental de que esta parte de la membrana basal es importante, juega un rol muy importante en la barrera de filtración. ¿Okay? No es simplemente una sustancia donde están descansando las células endoteliales. El endotelio vascular también tiene otros tipos de señales. El factor de crecimiento vascular endotelial, que está expresado en la superficie del glomérulo, va a ser sintetizado por los podocitos, incrementa la permeabilidad de células y va a ayudar a la formación de las fenestraciones. Tiene un rol crítico en la diferenciación y el mantenimiento de las células endoteliales también. El factor A es el más conocido. El receptor es el receptor número 2 que se expresa en las células endoteliales y es requerido para que el endotelio se pueda diferenciar. Si es que esto se inhibe con medicamentos, como algunos tipos de medicamentos usados para tratar cáncer, entonces se produce un daño en los podocitos y puede haber un daño glomerular severo y lo que se llama trombopatía microangiopática, ¿okay? Que se ve ahora con los nuevos fármacos de cáncer, sí es cierto,
se ha avanzado en las casos de cáncer, pero también comenzamos a ver bastantes efectos adversos. Hay varias vías de comunicación. Una es la angiopoetina, que tiene un receptor. La principal es el tipo 1, está producida en los podocitos, promueve la suficiencia endotelial. La tipo 2 básicamente antagoniza lo que la tipo 1 está haciendo. Ahora vamos a hablar un poco de la membrana basal del glomérulo. ¿Okay? Anteriormente hablamos del glicocáliz, que es la matriz que está unida a las células endoteliales, y ahora vamos a pasar a ver la membrana basal glomerular. Entonces, esto es lo que viene a ser la membrana basal glomerular. Se encuentra aquí. ¿Okay? Es esta parte que está, tenemos el glicocáliz, los capilares endoteliales, la membrana basal, y luego están los podocitos. Se encuentra entre los podocitos y las células endoteliales. Son 3 láminas, una lámina delgada, que es la membrana, la lámina interna, la lámina gruesa o una lámina densa, y la lámina delgada externa. ¿Okay? Y restringe el paso de solutos intermedios y grandes. Principalmente restringe el paso de sustancias con más de 1000 daltons y con carga negativa. Y ahora la parte epitelial visceral de los podocitos es muy importante. Tenemos que los podocitos tienen unas prolongaciones primarias que vemos aquí, que ese es el cuerpo del podocito y tiene una especie de manos o de brazos, y tiene prolongaciones secundarias que van a ser una especie de los dedos. ¿Okay? Esos son los pedicelos, o se llaman pies. La filtración, la barrera glomerular, los podocitos juegan un papel muy importante. ¿Okay? Aquí tenemos lo que era la membrana, esto es un podocito, y aquí están las interdigitaciones. ¿Okay? Las células epiteliales son especializadas con prolongaciones citoplasmáticas primarias y secundarias. Las secundarias son las principales, que van a cumplir funciones que se consideran los pies de los podocitos, y cubren toda la membrana basal. Estos se interdigitan con podocitos adyacentes y crean una barrera de filtración selectiva. ¿Okay? Y forman el diafragma de hendidura. Este diafragma de hendidura es un diafragma delgado y permite el paso de agua y solutos, pero normalmente retienen las proteínas. Los poros son de 4 a 14 nanómetros. Aquí tenemos que toda esta parte que ven aquí, que son como 3 líneas, se divide en esto de aquí. Hay nefrina, hay varias moléculas. Si alguna de estas moléculas falla, entonces va a haber una pérdida de proteínas. Las glicoproteínas con carga negativa van a cubrir el cuerpo de los podocitos, las interdigitaciones y los diafragmas de hendidura. Las cargas negativas van a restringir el paso de aniones. Defectos en cualquiera de estas partes va a producir lo que se llama el síndrome nefrótico. ¿Okay? Puede ser una ausencia genética de nefrina. Si no tenemos la nefrina, se va a producir un síndrome congenital nefrótico que se llama Finish type. Y ahora vamos a hablar del mesangio. ¿Okay? El mesangio son células que básicamente de soporte que se encuentran en esta zona. Sostienen las asas capilares glomerulares. Son células contráctiles, continúan con las células musculares lisas, y la matriz se extiende hasta las células mesangiales extraglomerulares, que son las que se encuentran en el aparato yuxtaglomerular, y secretan la matriz extracelular. Esta es una figura para ver la sección del glomérulo. Aquí se encuentran las células mesangiales. No es que se encuentren dentro del glomérulo, pero dependiendo del corte, así es como se ven. Recordando, esta es la cápsula de Bowman. Tenemos los podocitos, la arteriola aferente que está llegando, la arteriola eferente que está saliendo, la mácula densa, que tiene células especiales, y las células yuxtaglomerulares. Entonces, ¿qué viene a ser el aparato yuxtaglomerular? ¿Okay? Va a incluir células mesangiales, ¿okay? Que las tenemos aquí. Va a incluir la mácula densa, que son las células que se encuentran en esta zona, y va a incluir células granulares, que las podemos ver aquí. Es la región donde la asa ascendente y gruesa hace contacto con el glomérulo. ¿Okay? Básicamente esa es una parte del túbulo que está regresando y hace contacto con el glomérulo del que salió. La mácula densa viene de mancha, y denso porque está oscuro, concentrado. Son áreas de células epiteliales tubulares
que hacen contacto con su propio glomérulo. Las células tienen núcleos grandes y están densamente agrupados y tienen un aspecto similar a una placa. Las células granulares, que son las que están en el otro lado, un poco altas, se encuentran en la parte de las arteriolas aferentes y son células musculares lisas. La principal función de estas es que liberan la renina. El aparato yuxtaglomerular es un mecanismo de retroalimentación complejo. Regula el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración. Si la cantidad de líquido y sal que llega a la mácula densa de una nefrona incrementa, entonces la tasa de filtración disminuye. También modula indirectamente el equilibrio del sodio y la presión arterial sistémica. Tenemos que si el vasoreceptor en la arteriola deferente detecta estiramiento en la pared de la arteriola, entonces estos se van a dirigir a liberar renina. ¿Okay? Digamos, cuando hay hipotensión, entonces hay menos dilatación de la arteria, de la arteriola, entonces es un mecanismo para que secrete renina. La inervación. Las fibras nerviosas son simpáticas, regulan el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Los efectos principales son 3. Las catecolaminas van a causar vasoconstricción, reabsorción de sodio en las células del túbulo proximal y la secreción de renina. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Okay. La inervación de los riñones es autonómica. Tenemos que básicamente es un sistema simpatético, del sistema simpático que se origina del plexo celíaco y generalmente sigue los vasos sanguíneos arteriales. Y las varicosidades de las fibras simpáticas van a liberar noradrenalina y dopamina en el tejido conectivo laxo, que está cerca de las células musculares y cerca de los túbulos proximales. No hay fibras nerviosas parasimpáticas. Hay fibras sensoriales que son mielinizadas y conducen impulsos vasoreceptores y químico-receptores que se originan en el riñón. Y esos van a incrementar la presión de perfusión. Estimulan los vasoreceptores renales en las arterias interlobulares, que son las que vienen después de las arterias arcuatas, que están llevando la sangre a los riñones, y las arterias aferentes, que son las que directamente están llegando a los riñones. Cuando hay isquemia renal y cuando la composición iónica anormal se nota en el líquido intersticial, entonces los quimiorreceptores van a ser estimulados. Probablemente responden a altos niveles extracelulares de potasio, de hidrogeniones, y pueden haber cambios en el flujo sanguíneo capilar. Otros conceptos que quería mencionar esta vez van a ser el riñón. Si bien es cierto, la principal función es filtrar y remover sustancias tóxicas o mantener un equilibrio de equilibrio ácido-base y los electrolitos, tiene otras funciones. Es un órgano endocrino. Lo que va a ser es importante porque ahí se activa la vitamina D. ¿Okay? Se va a activar la 1,25-dihidroxivitamina D. Esto ocurre en el túbulo proximal. Va a controlar el calcio, el metabolismo del fósforo, ¿okay? Y genera una acción en los intestinos, en los riñones y en los huesos. Es importante para mantener y desarrollar la estructura de los huesos. La otra función que tiene es la secreción de la eritropoyetina. ¿Okay? Esto se secreta en el intersticio de la corteza y la parte externa de la médula. Y se secreta en una respuesta a la caída del fósforo. Ahora, ocurre algo interesante aquí. Cuando al paciente se le da hierro endovenoso, se ha descrito de que hay una interrelación con el fósforo. ¿Okay? Entonces, dar excesivamente cantidad de hierro endovenoso puede contribuir a un efecto adverso al metabolismo de los huesos. El mecanismo no está muy bien especificado, pero está descrito. ¿Okay? Entonces, es importante no dar a las personas de que, oh, no quiero tomar hierro, no quiero comer, solamente denme algo endovenoso. Puede tener efectos adversos en el metabolismo óseo. Entonces, es bueno discutirlo con los pacientes. ¿Okay? La función de la eritropoyetina es estimular la producción de los glóbulos rojos. ¿Okay? Y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, hay deficiencia de esta hormona. Y también hay deficiencia en la activación de la vitamina D.
Entonces, esto va a producir anemia. Y esta anemia puede ser tratada con eritropoyetina recombinante. Pero primero se tienen que repletar la deficiencia de hierro, porque muchas veces estos pacientes tienen hierro bajo. Entonces, primero se le tiene que subir los niveles de hierro y luego se le tiene que dar eritropoyetina. Ahora, los pacientes renales tienen varias cosas complicadas. Para llegar a ese sistema ya el metabolismo del hueso está alterado. Entonces, no nos tenemos que preocupar necesariamente que al darles hierro endovenoso vamos a dañar el metabolismo óseo, porque ya está dañado, ¿ok? Pero para personas que no tienen problemas renales, es importante mencionar. Es importante ver de que si el paciente estuvo recibiendo mucho hierro y de repente la vitamina D o el fósforo o el calcio es alterado, puede ser asociado al hierro endovenoso que me estaba recibiendo. Otra función es, hay prostaglandinas y quininas, y estas sustancias generalmente son vasodilatadoras y juegan un papel protector en el flujo renal. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los compartimientos de fluidos. Y quizás esto es una de las cosas importantes de la charla de hoy que deben recordar, aparte de lo anterior. Este slide lo hice yo para poner las cosas más claras. Entonces tenemos el 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Okay? En mujeres generalmente 55%, en varones generalmente 60%. En niños es más del 70%. De aquí, del 100%, el 40% va a estar en la parte intracelular y solamente el 20% es extracelular. Del 20% tenemos el total, un 15% se va a dividir en la parte intersticial y 5% es el plasma. ¿Ok? Ahora, de la parte que no es líquido, de ese 40%, tenemos un 4% del total que van a ser los glóbulos rojos. Entonces vamos a combinar el plasma con los glóbulos rojos para tener un total de 9% de volumen sanguíneo del total de nuestro peso, ¿ok? En un varón de 70 kilos, este va a ser aproximadamente 6 litros de sangre, ¿ok? Y aquí tenemos otra fórmula, que es el hematocrito, básicamente es 4 de 9, ¿verdad? 4 de 9. Entonces tenemos que es aproximadamente 45% del volumen sanguíneo, ¿ok? El plasma es 5 de 9, esto es el plasma, 5 de 9, aproximadamente 55%. Entonces, para calcular la cantidad total de sangre, cuando les dan las funciones, porque a veces esto viene en algunas preguntas, les dan el volumen plasmático, lo tienen que dividir entre 1 menos el hematocrito para obtener el resultado. ¿Okay? Esta es otra tabla, básicamente de lo mismo, que les explica similar, pero me pareció que hacer un gráfico con la figurita, el dibujo era más simple para que lo puedan entender. Esto es sacado del First Aid, que es el USMLE Step 1, para los que quizás quieran venir a Estados Unidos. Es un libro básico que pueden estudiar para los exámenes y tienen bastantes cosas para mnemotecnias para estudiar. ¿Okay? Entonces, básicamente dicen alto potasio es intracelular. Es lo mismo, la regla del 60, 40, 20. Entonces, 60% del agua es el agua, 60% de nuestro peso es agua, 40% en el intracelular, 20% en el extracelular, la parte intersticial es 15% y el plasma es 5%. Y la medición del volumen plasmático es el volumen plasmático total por 1 menos el hematocrito. ¿Okay? El volumen extracelular puede ser medido por inulina o manitol. Y eso es la osmolalidad plasmática, normalmente es entre 275 y 295. Y como habíamos visto en la parte de los túbulos pueden ser capaces de concentrar la orina hasta 1200 miliosmoles, que es mucho más alto que esta parte de aquí. ¿Okay? ¿Cómo se distribuyen los electrolitos? Tenemos la parte intracelular, la parte extracelular. ¿Okay? Entonces, en la parte extracelular tenemos el sodio, que está más elevado en la sangre. Tenemos el cloruro y vemos de que el potasio en sangre es relativamente bajo. ¿Okay?
Esta es otra figura para que puedan ver cómo es la distribución de los cationes y los aniones en la parte extracelular, principalmente en la parte sanguínea, en la parte intracelular. Es básicamente lo opuesto. Lo que es más alto aquí va a ser más bajo en el otro lado y viceversa. ¿Qué es lo que ocurre con la ganancia de pérdida de agua? Por ejemplo, vamos a tener 2 litros de comida y líquidos, ¿ok? Tenemos 0.3 de litros por día en el metabolismo que estamos ganando. Entonces tenemos lo que estamos tomando, lo que se produce metabólicamente y tenemos que ver lo que se pierde. Tenemos pérdida de agua insensible a través de la piel, a través de los pulmones, que es más o menos 0.9 por litro por día. Y tenemos lo que perdemos en la orina y tenemos lo que perdemos en las heces. Entonces se pone todo junto y debería darnos un balance de 0 para mantenernos en un equilibrio. Eso es algo importante entender, cómo son el tamaño de las moléculas, ¿ok? El sodio es pequeño, tiene un peso molecular de 23. El fósforo, potasio, urea, creatinina, todo esto se consideran de tamaño pequeño, ¿ok? Y estas pasan fácilmente por el filtrado del riñón. Tamaño intermedio, tenemos albúmina, vitamina B12, ácido úrico. Tamaño grande, para efectos de nefrología, se consideran lo que es arriba de inulina o beta-2 microglobulina. ¿Okay? Esta es otra figura que la tomé es una parte de los riñones, creo que era de un lugar en China, para que puedan ver cuál es el tamaño de otras cosas. ¿Okay? Las interleuquinas, los factores de la inflamación, el TNF-alfa. Entonces aquí pueden ver que se encuentran, son moléculas de más o menos de tamaño intermedio a tamaño grande. Entonces no son fácilmente dializables, a menos que se usen sistemas especiales. Aquí es cómo funciona si es que tenemos moléculas pequeñas y moléculas grandes. ¿Okay? Aquí están los tamaños de cómo van a ser filtradas y aquí está cuánto de clearance se puede hacer. El riñón es el mejor de todos, ¿ok? Porque si tenemos un riñón que está funcionando al 100%, va a poder eliminar todas las sustancias hasta llegar a este nivel. No debe eliminar la albúmina, ¿ok? Pero puede eliminar todas las sustancias que son de menor tamaño de la albúmina. Los modelos de filtración es básicamente lo que se hace seguido de agua, ¿ok? Lo que filtramos que van con el líquido. Y los modelos de diálisis son que pasan a una zona de menor concentración a mayor concentración. Entonces, como vienen, si bien es cierto, la diálisis se utiliza para pacientes cuya función renal no está bien, nunca va a llegar a funcionar igual que el riñón. ¿Okay? Esto es cómo se eliminan las sustancias. Esta parte se elimina por difusión, que es lo que podemos sacar con la diálisis, ¿okay? Que pasan de una zona de mayor concentración a menor concentración. Y convección es diferente, se utilizan sistemas de presión o mayor cantidad de fluidos para remover. ¿Cómo ocurre el intercambio capilar del agua? El fluido pasa a través de capilares. La parte convectiva depende de una red hidrostática y fuerzas osmóticas, ¿okay? Y es una combinación de una función transcelular y paracelular. En las membranas endoteliales tenemos acuaporinas, que son canales de agua. Entonces, estos canales permiten el paso libre del líquido. En las células interendoteliales hay unas fenestras, unas fenestraciones o espacios, ¿ok? Y esto es para el movimiento paracelular que ocurre entre las células. ¿Qué es la difusión? La difusión significa pasar de un medio de gran concentración a un medio de baja concentración. Y ese es un mecanismo, principal mecanismo para la transferencia de gases y otros solutos. La convección es el mecanismo principal por el que se pasan fluidos a través de membranas capilares. Ahora, tenemos la ley de Starling, ¿ok? Starling en 1896 describió 2 fuerzas de convección a través de fluidos. La presión hidrostática transcapilar y la presión osmótica o oncótica, que es producida por las proteínas. ¿Okay? Starling fue un profesor de la universidad en Londres, ¿okay? Y ahí principalmente trabajó en 2 áreas. Una era la parte del corazón y otra era la parte de la microcirculación. Entonces, hay una ley de Starling del corazón que depende del volumen y de
el volumen final diastólico. Y hay la ecuación de Starling, que es la que vamos a hablar hoy, que describe el movimiento de fluidos a través de las paredes capilares. Otras cosas importantes que hizo, introdució el concepto de hormonas y descubrió la secretina. ¿Ok? Este es un libro, el libro de Starling, La fisiología en el siglo XIV, en la 14ª edición de 1912. ¿Ok? Era un libro estándar de fisiología en esa época. Luego nosotros hemos estudiado el libro de Guyton, que era un doctor que estuvo en Estados Unidos, que es importante porque trabajó toda su vida en la parte de fisiología. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y tuvo 10 hijos, el doctor Guyton, ¿ok? Y de ellos casi todos fueron médicos y varios fueron a escuelas que se consideran las Ivy League School. Entonces, algo importante es cuando estaba leyendo su biografía el otro día, mencionan a él, pero no mencionan a la esposa. La esposa también fue una científica importante. Y es importante mencionar de que algunos estudios explican de que la inteligencia pasa a través del ADN mitocondrial. Entonces, chicos, cuando se casen, busquen a una chica inteligente, ¿ok? Porque las mitocondrias de ustedes, lamentablemente, no van a pasar a sus hijos. Las chicas están bien, no hay problema. Ecuación de Starling. La ecuación de Starling tenemos que es la presión hidrostática, que es la diferencia que hay entre el capilar, la pared capilar, y esta es una presión intravascular y la presión extravascular. La presión intravascular viene de la presión del capilar hidrostática y la presión extravascular va a venir a la parte de la función de la intersticial, ¿ok? Los términos hidrostáticos incluyen diferentes tipos de presiones intravasculares, no solamente de la gravedad, pero también en esta parte se van a describir en oposición a la presión osmótica. ¿Ok? Cuando la presión, los cambios es positivos, entonces el agua va a salir de los capilares. La presión osmótica o la presión oncótica es la diferencia de presiones que ocurren a través de la pared capilar. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar este slide porque creo que no nos queda mucho tiempo. Estos son términos que pueden revisar después para que entiendan cómo es que son las ecuaciones y vamos a pasar a el siguiente slide. La ley de Van Hoff genera de que hay algo teórico, que es la presión osmótica, ¿okay? Que es la diferencia teórica, que esto debe ser proporcional a la diferencia de la concentración de la cantidad de proteínas. Sin embargo, la teoría casi nunca es igual a la práctica. Entonces, siempre hay cosas imperfectas. Entonces, una es la teoría y la otra es la observada, ¿ok? Entonces, esto es lo que se llama el coeficiente de reflexión, que es la proporción entre lo observado y lo que esperamos, ¿ok? Esto es importante porque describe cómo una barrera puede ser semipermeable y va a excluir un soluto mientras el agua pasa por la barrera. Entonces puede ser o todo el soluto va con el agua o el soluto se queda y solamente el agua pasa con poquita cantidad de este soluto. Entonces aquí han asignado valores de 0 a 1. 0 significa de que el agua se mueve perfectamente con el soluto, ¿ok? No hay presión osmótica. 1 significa de que la barrera excluye completamente al soluto, que el soluto no pasa, ¿ok? Entonces el soluto genera aquí una presión osmótica. Cuando es 0, cuando el número excede a 0, es decir, que algo se retiene, entonces llamamos de que la membrana está haciendo un tamizaje del soluto. Puede pasar un poquito o no puede pasar nada, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hay pasajes hay la parte lenta, que es algo transitosis, y hay la parte rápida, que generalmente ocurre cuando hay fusión de vesículas, ¿ok? Ahora, esta parte de aquí en la ecuación de Starling tenemos que solutos pequeños como el sodio y el cloruro que pasan libremente por el endotelio, entonces este coeficiente va a ser 0, ¿ok? Y no se incluyen en la ecuación de Starling. Las membranas plasmáticas, por otro lado, bloquean el paso. Entonces, en este caso se considera que es 1. Esta es la ecuación que es más simple de entender. Tenemos aquí cómo se hace, es la presión hidrostática del capilar
menos la presión hidrostática del tejido, ¿ok? Y todo esto vamos a restar el resultado que tenemos de la presión oncótica del capilar menos la presión oncótica del tejido. Y esto se va a ser multiplicado por el coeficiente de reflexión. Entonces, esa es la ecuación que utilizamos para calcular cuál es la filtración neta. ¿Okay? La filtración va a ser el fluido que va del capilar hacia el tejido. ¿Okay? Cuando es positivo, significa de que cuando ese coeficiente es más de 1 para las proteínas. Entonces, aquí tenemos de que esto ocurre al final de la arteria del capilar. La absorción ocurre cuando la filtración neta es negativa. Y esto ocurre al final de las venas. Difusión, que es algo que ya habíamos explicado, es el movimiento de solutos de un centro de gran concentración a un lugar de menos concentración. En diálisis, esto es lo que permite el movimiento de la urea de la sangre hacia los centros donde está más concentrada, hacia las membranas de diálisis para que pueda salir del cuerpo. Convección es algo que se ocurre, es un transporte de solutos a través del fluido, cuando están disueltos en el fluido. Y esto simplemente funciona por una diferencia de presiones hidrostáticas. No tiene que ver nada con la concentración. ¿Ok? Entonces, esto es como lo aplicamos en hemodiálisis. Tenemos que hay membranas que son de bajo flujo y membranas de alto flujo. Las membranas de bajo flujo tienen poros pequeños, entonces no permiten el paso de sustancias grandes. Las membranas de alto flujo permiten el paso de sustancias grandes como la beta-2 microglobulina, que se acumula en el organismo, entonces puede generar más problemas de, por ejemplo, enfermedades del tubo de la membrana carpal, porque se acumulan más sustancias que son tipo amiloide, ¿ok? Entonces es importante poder usar esas membranas de alto flujo para remover lo que llamamos moléculas de tamaño pequeño o grande. Otra aplicación que tienen hemodiálisis, y esto es algo complicado para ustedes porque no lo han visto, pero voy a tratar de explicarlo en una forma simple, ¿ok? Tenemos lo que viene a ser la diálisis convencional, se utiliza una membrana convencional y básicamente todo funciona por concentración, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿ok? En morado tenemos lo que viene a ser los flujos de alta eficiencia, ¿ok? Todo esto está funcionando por difusión, simplemente que la membrana es más grande. Ahora, hay otra técnica que se llama convección, que generalmente se utiliza no para las diálisis convencionales, pero para las diálisis que se hacen en cuidados intensivos que tienen grandes flujos de fluido. Entonces, aquí se utiliza el término de convección, que se llama hemofiltración. Y aparte de utilizar el mecanismo de la hemodiálisis, que va de un medio de mayor concentración o menor concentración, utilizamos la convección, que es por pasar grandes cantidades de líquido. Y es básicamente más similar a lo que hace el riñón nativo. Pero siempre vamos a ver de que a pesar de que tengamos las técnicas más avanzadas, el riñón por sí solo es el que tiene una mejor eliminación de toxinas. ¿Okay? La convección significa que la cantidad de fluidos es removido no por una concentración de soluto, solamente por la presión hidrostática. ¿Okay? Ahora, en diálisis existe un término que es el coeficiente de sieving o de tamizaje. Y esto va a ser un poco opuesto a lo que teníamos en la parte anterior en cuanto al número que se le asigna. Consideramos 0 cuando la membrana es impermeable al soluto y consideramos 1 cuando puede pasar libre, el soluto pasa por la membrana. ¿Okay? Diálisis peritoneal no es algo muy común aún, pero es algo que el paciente puede hacer en su casa. Funciona por un mecanismo, tenemos un líquido que va al peritoneo, entonces en el peritoneo se va a jalar, porque este líquido es básicamente azúcar, jala, absorbe todas las otras sustancias y sale, ¿ok? Se deja reposar aquí un tiempo, es como que, por ejemplo, van a remojar arroz, ¿ok? Ponen el arroz y se concentra y cuando lo sacan el agua está turbia y el arroz está limpio, ¿ok? Algo similar es el agua que estaba limpia, que está entrando aquí, ahora está turbia porque tiene desechos. Entonces, esto es un caso clínico que tenemos, por ejemplo, un paciente que está en diálisis peritoneal que tiene mucha sed, pero que se están haciendo varios recambios, porque la diálisis peritoneal se hacen varios recambios al día, no es solamente una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diálisis peritoneal?
En la primera parte, cuando se pone líquido concentrado en el abdomen del paciente, lo primero que pasa es el agua libre va a salir, ¿ok? El agua libre del paciente sale, se mueven por acuaporinas, el nuevo fluido ingresa. Pero el sodio no sigue a este líquido. Tiene que pasar un tiempo, tienen que pasar 60, 90 minutos para que por los poros pequeños, entonces los solutos como el sodio comienzan a ser transportados. Lo que ocurre es, si es que ponemos al paciente en una sesión que es muy corta, que no llega a 60, 90 minutos, se va a sacar el exceso de líquido que tiene el paciente, pero el sodio se va a quedar en el paciente. Entonces, termina el tratamiento y el paciente no tiene exceso de líquido, pero va a tener un sodio muy concentrado. Y por eso es que comienzan a tener mucha sed, ¿ok? Entonces es contraproducente porque se hizo la diálisis, se le sacó el líquido, pero obviamente si se queda todo el sodio acumulado dentro del paciente, el paciente va a tener sed y va a tomar más líquido. Entonces no va a servir de nada. Entonces, por eso es importante entender, esa es la parte básica, hay muchas cosas más que van en diálisis peritoneal, pero eso es para que ustedes entiendan, porque es importante aprender lo que es la difusión, la convección, para que se pueda aplicar en el futuro. ¿Ok? Ahora, lo que viene aquí son medidas del aclaramiento o la depuración renal, ¿ok? Es la tasa en la que el glomérulo puede filtrar una sustancia, agua o soluto. Y es la tasa en la que el riñón puede excretar en la orina. Es la diferencia entre la cantidad filtrada y la cantidad excretada, ¿ok? Entonces, se tiene que estimar la filtración glomerular, la tasa de reabsorción tubular y la tasa de secreción tubular. Nos ayuda a entender con qué rapidez es que una sustancia va a ser eliminada en la orina, ¿ok? Y debe ser igual a la rapidez en que la sustancia desaparece del plasma, ¿ok? Y aquí podemos asumir, la sustancia que a utilizar es una sustancia que no es producida por el riñón, que no es consumida y que tampoco se almacena. ¿Okay? La depuración de un soluto virtualmente es el volumen de la sangre plasmática por unidad de tiempo que se necesita para que este soluto aparezca en la orina. Esta es una fórmula, esta es la fórmula inicial y esta es la fórmula final, el resumen. Entonces tenemos que la filtración va a ser igual a la concentración del soluto en la orina por el volumen de orina sobre la concentración plasmática. Esto es cómo podemos calcular cuál es la depuración o la aclaración renal. ¿Okay? Entonces, para todos los solutos que no se consideran como el PHA, que es una sustancia que pasa libremente por el riñón, entonces tenemos que la parte virtual de esta sustancia que se libera va a ser menor que el flujo sanguíneo plasmático, ¿ok? Porque esperamos de que no sea perfecto. Entonces, ¿cómo funciona la tasa de filtración glomerular? El volumen del fluido filtrado en la membrana de Bowman por unidad de tiempo, ¿ok? Tenemos que el soluto X debe cumplir dos criterios básicos. Uno es que sea filtrado libremente, ¿ok? La concentración en el espacio de Bowman debe ser similar a la que tenemos en la sangre. Y otro es, los túbulos no pueden absorberlo, secretarlo, sintetizarlo, degradarlo o acumularlo, porque en todo caso la sustancia no nos va a servir para estimar lo que está pasando en la sangre. ¿Okay? Entonces tenemos que la cantidad de esa sustancia que aparece en orina por la unidad de tiempo debe ser igual a la cantidad de la sustancia que está concentrada en el plasma por la tasa de filtración glomerular. Y es básicamente de donde sale esta fórmula. ¿Okay? Tenemos factores que contribuyen a la excreción neta urinaria, es la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida más la cantidad secretada. La creatinina básicamente cumple estas funciones, entonces por eso es que usamos la depuración de creatinina para calcular la función renal. ¿Ok? Me parece que este es uno de los últimos slides. Tenemos que es la orina, en volumen es más o menos de 1 a 2 litros por día. El color es variable, puede ser de un amarillo intenso a un amarillo claro. La orina fresca normalmente es clara, pero puede ser un poco turbia si es que hay infecciones. El olor huele como amonia.
El pH es variable, ¿ok? Puede ser de 4.5 a 8. Lo normal es entre 5 y 6. La gravedad específica es entre básicamente 1 y 1.025. Y la osmolaridad puede ir desde 100, que es menos de la del plasma, si es que hemos estado tomando mucho líquido y nuestra orina está diluida, hasta más o menos 900, si es que estamos caminando un día en el desierto y no tomamos líquido. ¿Ok? Este es otro gráfico que es para tener una idea de cómo y dónde es que actúan los diuréticos. Obviamente eso lo van a ver después, pero es importante ponerlo junto con el estudio de los túbulos que hemos hecho el día de hoy. Entonces tenemos la arteria aferente que está llegando, la arteria aferente, el glomérulo. En esta primera parte, que es la parte proximal del túbulo contorneado, es donde va a actuar el manitol, ¿ok? Que se da cuando los pacientes tienen edema cerebral. También va a actuar la acetolamida, que es la que se le da a los pacientes cuando van a altura, ¿ok? Y así es como funciona. En esta parte de aquí es la que les decía en el asa gruesa, donde actúan los principales diuréticos, como la furosemida. En la parte de aquí arriba, que es la parte distal del túbulo contorneado, es donde actúan la tiacida. Y en esta parte de aquí, en la parte final, es donde actúan los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. ¿Ok? Entonces, no sé si hay preguntas. Ahí he puesto mi correo. Pueden hacerme preguntas por aquí o si desean me mandan un correo después. Para mi próxima charla voy a hablar de lo que se llama gratificación aplazada, que significa no tanto de los sacrificios que tenemos que hacer, pero de la inversión que ponemos en nosotros para seguir en la carrera del médico. ¿Ok? Entonces, para la próxima charla, si tienen preguntas, si quieren consejos de cómo tener una carrera de medicina un poco más exitosa, en qué cosas no distraerse, preguntas durante la residencia, preguntas sobre matrimonio, me escriben y voy a tratar de responder a todas las preguntas en la próxima presentación. ¿Ok? Las referencias de esta charla, el libro que a mí me gustó bastante es Medical Physiology. Me parece que el que usé es la tercera edición, como le digo, en muchas páginas de internet está libre, lo pueden buscar. Brenner and the Rector es un libro que es, prácticamente es la Biblia del riñón, pero no se los recomiendo a esas alturas, es básicamente para nefrólogos y muchos de nosotros comparamos el libro y hemos revisado un par de capítulos, ¿okay? Porque es un libro de referencia. Ahora que tuve la oportunidad de darles esa charla, fue una oportunidad para mí para revisar los primeros capítulos de mis libros de nefrología, porque en realidad lo que leemos más es la parte clínica, ¿ok? Ahora tienen tiempo, estudien la fisiología para que tengan algo sólido. No piensen que después van a tener tiempo de revisar cosas, porque no pasa. Conforme avance el tiempo, las cosas se complican más y hay menos tiempo y hay más cosas que estudiar, ¿ok? El otro libro que es simple es el Primer on Kidney Disease. Este sí sería algo bueno que lo pueden revisar antes de que vayan a hacer su rotación de medicina interna. Y me parece que hay primer en varias enfermedades. Hay de reumatología. La otra opción es que no se llenen de libros, ¿ok? Solamente compren o descarguen lo que vayan a leer, ¿ok? Porque no sirve de nada bajar un montón de libros y al final no tener tiempo de leerlos. El First Aid USMLE Step 1 es útil. Okay. En este link hay algunas preguntas que pueden practicar conforme avanzan en la carrera. No están todas, pero hay algunas. Este es un link que tiene algunos libros libres. Este libro en especial tiene figuras interesantes, pero no mucho contenido, pero las pueden usar para sus presentaciones. Si chequean aquí, hay libros que están libres, no solamente de medicina, pero otras cosas. Este es un juego que está en internet, que es básicamente para ver a qué nivel actúan ciertas sustancias en los túbulos de los riñones, ¿ok? Y aquí hay algunos casos clínicos que pueden participar, y me parece que uno de estos es en castellano, ¿ok? Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas ahora. El libro del matrimonio. Sí, eso vamos a conversar la próxima vez. Pero para los chicos, pueden buscar un canal de YouTube que se llama, el nombre del señor es Richard Cooper. Es un canadiense. No estoy completamente de acuerdo en todo porque puede sonar un poco machista, pero es importante para que vean qué tipo de chicas no deben
no deben invitar a salir, ¿ok? O con qué tipo de chicas no se deben quedar. Me parece que para los hombres es bastante importante, ¿ok? Entonces, vean el canal de YouTube de Richard Cooper para que tengan algunas ideas. Y como les digo, la próxima vez va a ser una charla más informal. Voy a tener algunas diapositivas. Voy a hablar la primera parte de los consejos. La segunda parte voy a hablar un poco de cómo fue la experiencia para mí para venir a Estados Unidos. No es fácil, pero si se proponen algo, todo se puede conseguir. Okay. Priscila, ¿alguien está levantando la mano? Disculpe, doctora, fue un error. Ok. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Rocío Ley, por su excelente ponencia y pues, sobre todo su predisposición para poder participar en este curso introductorio de fisiología que se da después de mucho tiempo. Y también sabemos que es egresada de nuestra Facultad de Medicina y ese sentimiento de San Fernando siempre lo va a tener seguro y lo expresa en este tipo de charlas. Más bien Sí, a los justo alumnos que están... estaba... Oh, perdón, le corté. Justo estaba manteniéndome mensaje de texto con el doctor Francisco Valga, que les va a dar una charla la próxima semana, y nos estábamos acordando en el 99, que es cuando nosotros entramos en la facultad, no teníamos tanta tecnología, entonces todo era charlas presenciales y éramos 300, ¿ok? Entonces encontrar un asiento para poder ver la presentación era difícil. Siempre éramos un grupo de 10 amigos o 12, le dábamos todos los libros a él y él entraba corriendo, empujando a todo el mundo y poner los cuadernos en los asientos para poder ir. Después entrábamos nosotros con calma para sentarnos, ¿no? Pero era algo, ese fue un recuerdo bonito, ver cómo las cosas han cambiado. Así es, y nos invitamos a nuestros alumnos a la charla también del doctor Francisco Palga el día lunes, miércoles 24, a la misma hora, ya que se encuentra en España y hemos tratado de coincidir la hora para poder tener su ponencia, ¿no? Y la doctora Rocío nos esperamos también el día 13 de marzo, que es la charla de motivacional para nuestros estudiantes, ¿no? La idea es tener muchos instrumentos, como les comenté el día de la inauguración. La idea del curso no solamente es la parte de conocimiento, sino también compartir experiencias y compartir también el trabajo profesional que está realizando la doctora Rocío, el doctor Francisco Valga, nuestros profesores de la cátedra, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, los delegados. Ya les pasé el link de la asistencia. Recuerden que es importante la asistencia. También agradecer a la doctora Lidia Mujica, que está presente, nuestra jefa de la cátedra de nefrología, que ha tenido a bien participar también y poder estar presente en esta charla importante de compartir experiencias de nuestros colegas que están en el extranjero. Ok, muchas gracias, doctora Rocío. Ok, de nada, un placer estar aquí. Ok, Muchas entonces de aquí gracias. en más o menos 2 semanas los vuelvo a ver. Cualquier cosa, por favor, me mandan un mail. Si tienen preguntas de la charla de hoy, de la siguiente charla, los libros. El primer libro está libre en internet, ¿ok? Por motivos de copyright no les puedo mandar el link, pero si buscan el nombre del título y PDF lo van a encontrar, ¿ok? Hay algunos links que no funcionan, pero si alguien lo encuentra, lo pueden compartir entre ustedes. Ok, muchas gracias. Estimados Mi alumnos, correo está en la última diapositiva para las preguntas que están escribiendo por allí. ok, entonces la doctora va a responder las preguntas también al correo. Si alguno de ustedes tiene interés en algún tema, tiene las diapositivas también, se les envió el día de ayer por correo electrónico el link. Pueden enfatizar algún tema y escribirle a la doctora y les va, gracias por su predisposición, doctor, nos va a responder. Y el día lunes tenemos el tema de medio interno, que es muy importante, interesante, sobre todo con esta introducción que nos ha hecho la doctora Rocío, para que puedan ustedes tener un marco más integral de la fisiología y vamos avanzando con todos los capítulos que nos corresponde tratar en este curso. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Rocío. Hasta la Ok, de próxima. nada. Buen día. Buen día.